Bien, muchas gracias, hermano, por la ayuda con la ofrenda y quería esperar que termináramos con ese tiempo para no interrumpir y saludar a todos. Así que bienvenidos, es una bendición muy grata poder compartir cada domingo con la iglesia, así sea que nos toque enseñar o simplemente congregarnos, no porque congregarnos sea algo simple o algo sin valor, sino es realmente una bendición que tenemos, que el Señor nos regala en su misericordia, el poder acercarnos a la iglesia, poder congregarnos, poder ver a los hermanos, poder alabar al Señor. Es realmente una bendición que damos por asentado, que vamos a hacer cada domingo, pero verdaderamente no sabemos si el próximo domingo vamos a estar en la casa del Señor, así sea por alguna cuestión de salud o porque el Señor de alguna manera nos impida llegar o quiera llevarnos con Él o lo que sea. Debemos disfrutar cada domingo como algo muy especial, porque es el día que el Señor nos ha dado para honrarle a Él, para adorar su nombre. No debería haber nada que se sobreponga a ese día glorioso, a este día que es el domingo. Entendemos, a veces hay cuestiones particulares, situaciones que nos impiden llegar, pero debería ser un deseo del corazón, un principio espiritual en nuestra vida de poder separar el día del Señor como algo especial, como algo que le debemos a Él. Ese es el día que Él preparó para Él, para que el hombre cese de sus actividades y para que ese tiempo lo dedique para el Señor. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias el capítulo 3 en la carta de Efesios. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que tiene que ver con liberar a los cautivos, y veíamos el domingo pasado que este liberar a los cautivos no tiene que ver con una expedición a una isla particular a liberar a nadie esclavizado o secuestrado, sino que tiene que ver con que el Señor ha puesto en las manos de la iglesia, en cada uno de nosotros, una herramienta para liberar a los cautivos del pecado. Y veíamos de qué manera preciosa el Señor hacía su aparición en la escena pública del ministerio diciendo: yo soy ese que viene conforme a la profecía a liberar a los cautivos. Es maravilloso porque podemos rastrear a través de todo el evangelio o los evangelios y ver de qué manera el Señor día tras día permanecía en esa conducta de compartir el evangelio, de alcanzar a otros por medio del evangelio. Luego, en su partida, Él encomendó esa tarea a la iglesia y es ahora nosotros somos los encargados por esa recomendación o esa encomendación de Cristo de alcanzar a otros con el evangelio. Esa debería ser nuestra tarea cada día, esa debería ser nuestra oración, esa debería ser nuestra preocupación, nuestro anhelo diario de cómo alcanzar a otros para Cristo. Hay una escena en la película La lista de Schindler, creo que es, no sé si está bien pronunciado, pero ustedes van a entenderme. Y hay una escena donde un actor principal era aquel que se encargaba de buscar a todos los niños en el campo de concentración y los llevaban a su fábrica. Él con la excusa de que al tener manos más pequeñas, sus dedos entraban de mejor manera para pulir los casquillos de la bala que él hacía y los reenviaba al campo de batalla. Entonces, con esa excusa, él traía la mayor cantidad de niños posibles y así salvó a un montón de niños de la muerte segura que los nazis querían para cada uno de ellos. Al final de la película, cuando ya el ejército alemán es derrotado y los aliados vienen a liberar al campo de concentración, su lamento era de no haber podido salvar a un niño más. Ese era su lamento. Decía: pude haber alcanzado o salvado a un niño más. Los que vieron la película recuerdan la escena y es realmente conmovedor cómo él, a pesar de que había salvado a cientos de niños, él estaba aún dolido porque no pudo
alcanzar a un niño más. Y pensaba, hermanos, que a veces no tenemos ese sentir. Y sabemos que la tarea que él hizo, si bien es algo maravilloso, algo destacable, algo que Dios usó para la preservación de la vida de muchas personas, sigue siendo una salvación temporal. Porque esos niños, si no creían en Cristo en su vida adulta o en su adolescencia, estaban tan perdidos como aquellos que murieron antes que ellos. La necesidad de esos niños era conocer a Cristo y que el Señor en su misericordia les salvara. Pero sí quiero llevarlos a pensar en ese sentimiento, en ese compromiso, en esa determinación de alcanzar a uno más. Y como bien vamos a ver en esta mañana, nosotros no tenemos el poder de salvar a nadie, pero sí podemos alcanzar a uno más con la verdad del Evangelio y llevarlos a los pies de Cristo, para que el Señor en su misericordia y en su poder salve a otro según su voluntad. Este capítulo 3 de Efesios es el apóstol Pablo quien está hablando y es realmente una carta preciosa, hermanos, que les animo a que en un ratito, en menos de 20 minutos, 15 minutos, podemos leer toda la carta de corrido y es realmente un bálsamo para el alma porque nos muestra de una manera perfecta, clara, toda la vida de la iglesia, cómo el Señor había elegido a Pablo para que él, como un hombre, pudiera revelar los misterios que por siglos atrás los profetas y otros antiguos en las Escrituras estaban estudiando, queriendo entender cómo iba a suceder ese plan de redención, cómo iba a suceder esta realidad espiritual en la iglesia. Entonces encontramos a Pablo hablando acerca de esto en el capítulo 3 y dice el versículo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El versículo 8, hermanos, es el versículo en donde vamos a tener nuestra meditación, nuestra enseñanza, es el versículo que vamos a considerar en profundidad, no con la justicia que requiere el versículo, sino que es que nos vamos a detener, a mirar con más claridad el versículo 8, pero claramente Pablo nos va a hablar acerca de las riquezas del Evangelio. Y eso es lo que él va a mencionar, eso es lo que él va a ampliar en cuanto a la enseñanza y es eso lo que quiero que juntos podamos considerar en esta mañana. El título para nuestra enseñanza es Anunciando las riquezas de Cristo en el Evangelio. Anunciando las riquezas de Cristo en el Evangelio. Y cuando simplemente consideramos el título en esta mañana, rápidamente podemos entender que el Evangelio es un medio no solamente para salvación, no solamente un medio para reconciliarnos con Dios, creyendo en el Evangelio. El Señor decía en el Evangelio, crean en el Evangelio. Lo dice por boca de Juan el Bautista, la necesidad de creer en el Evangelio, de creer en las verdades que el Evangelio nos enseña. Y cuando nosotros miramos el Evangelio y vemos cada doctrina que conforma en ese Evangelio, no solamente nos lleva a asombrarnos de la compasión, misericordia y piedad de Dios para con nosotros, sino que el Evangelio, bien entendido, es un Evangelio
cristocéntrico. Es un evangelio que nos lleva a considerar no solamente la cruz como el medio para el sacrificio, sino que nos lleva a poner nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. El evangelio nos lleva a valorar a Cristo, nos lleva a entender un poquito más su obra, su entrega y su servicio por la iglesia. De eso se trata la enseñanza en esta mañana, que nosotros, al igual que Pablo, como él bien lo menciona en el versículo 8, tenemos la bendición de poder hablar del evangelio maravilloso de Cristo. Pablo utiliza la palabra, las riquezas del evangelio. Bueno, algunos entienden que este evangelio es tan amplio, es tan profundo, es tan maravilloso, que no hay una palabra específica para declararlo. Entonces Pablo tiene que recurrir y decir, el evangelio es como un tesoro, donde nosotros abrimos el cofre o abrimos esa bóveda y hay tanta riqueza y tanta gloria en ese tesoro que es incalculable. Bueno, eso es lo que vamos a considerar y esa es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Bueno, versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio inescrutable de las riquezas, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El primer punto en esta mañana para nosotros es que tenemos un tesoro en vaso de barro. Esta es una verdad que Pablo hace referencia y él está hablando de sí mismo y dice, yo soy como un vaso de barro, un vaso que no tiene gran valor, un vaso insignificante, pero me ha sido dada la gloria del evangelio. Es a través de mí que los gentiles pueden conocer el evangelio maravilloso de Dios. Y él se ve a sí mismo. En un momento más vamos a ver el pasaje, pero él se ve a sí mismo de esa manera, como un vaso de barro, como algo temporal, pasajero, sin muchas luces, sin mucho valor, pero dice que la razón de ese vaso de barro no solamente es representando lo pasajero de nuestra vida, lo efímero de nuestro ser, sino que ese vaso de barro es necesario para que Él sea exaltado, para que Cristo sea exaltado por sobre sus instrumentos. Pablo se veía como un hombre privilegiado, es lo que vemos en el versículo 8, donde él dice que se le había concedido la gracia, el honor, el privilegio de conocer el evangelio o conocer el misterio del evangelio. Si usted lo notó, versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Sí, sabemos, Pablo era pequeño, pero no se está refiriendo a su estatura física, se está refiriendo a su condición, a su dignidad delante de Dios. Él dice, delante de Dios, delante de la gloria del evangelio, soy un hombre insignificante. No tengo nada para competir, no tengo nada para igualar la gloria, la majestad, la hermosura del evangelio. Por eso él dice, soy el más pequeño de todos los santos y me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, se le había conferido esta tarea como un hombre especial, como un hombre particular. Dios lo había destacado y señalado para que su ministerio estuviera abocado a los gentiles. Esa era su tarea, esa era su misión, esa fue su ministerio hasta que murió. Pero Pablo no lo veía como algo para sobresalir sobre lo demás. Él dice, miro el evangelio y me siento, indigno. Me siento como un hombre insignificante a la luz del evangelio. Bueno, dice Pablo, me siento verdaderamente así, como el más pequeño de todos los santos. Es como que Pablo está diciendo, a mí, justo a mí, Señor, había tantos hombres más valiosos, más destacables, más reconocidos que yo, pero Él, por el efecto o afecto de su poder, de su voluntad, Él determinó que yo
fuera quien administrara, quien compartiera, quien enseñara el Evangelio a los gentiles. Pablo se maravilla de este gran privilegio que Dios le había concedido. No podemos conocer la razón principal o la razón más íntima que motivó al apóstol a pronunciar estas palabras. Soy el más pequeño de los santos. No sabemos, no hay una certeza. Pero esto indudablemente no se trata de una falsa humildad, sino de una claridad espiritual, de un concepto real que tenía de sí mismo. Pablo, a pesar de todo lo que fue, a pesar de cómo Dios lo usó, a pesar de que escribió cartas que han sido de enorme bendición a la iglesia, él dice, soy un hombre insignificante a la luz del Evangelio, a la luz de la gloria del Evangelio, de lo que representa el Evangelio, de lo que significa el Evangelio. Soy insignificante, soy el menor de todos los hombres. Una misma verdad Pablo menciona en 1 Corintios 15:9, dice él, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Bueno, Pablo tenía muy en claro su lugar en el reino de Dios, sabía quién era. Y esa realidad espiritual lo mantenía humilde, lo mantenía centrado y lo mantenía con esa disposición a honrar, a destacar, a glorificar el Evangelio. Él sabe muy bien que no hay en él mérito alguno que justifique ese llamado. Dice 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Él está diciendo, ¿acaso somos algo especial? ¿Somos algo particular? ¿Somos realmente importantes y necesitamos ser destacados por sobre lo demás? No, somos simples servidores de Dios. Así es como él se veía, así es como él vivía. Por eso, a la luz de la semejante tarea que Dios le había dado, él se siente sorprendido, se siente realmente incapaz, indigno de ese llamado. Bueno, no es esto una falsa modestia, no es un artilugio de la retórica griega que él está usando para que todos vean cuán humilde es Pablo. No, era el concepto real que él tenía de sí mismo. En varias ocasiones podemos ver a Pablo diciendo, no soy nada. A la luz del llamado de Dios, a la luz del honor que Dios ha tenido, que me ha tenido por fiel para encomendarme el ministerio del Evangelio, de servir a su iglesia, no soy digno. Bueno, cuando buscamos en las Escrituras hay varios ejemplos de hombres, de hermanos en la fe que han tenido esa misma conducta y reacción frente al Señor. Segunda de Samuel 7:18 nos recuerda a David, luego que Dios le hace la promesa de que de su familia iba a nacer un hijo que permanecería por siempre sentado en el trono de Israel. Y dice, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta acá? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi padre? ¿Qué es mi familia? Nada, a la luz del honor de tu llamado. Hermanos, cuando nosotros miramos esta realidad de Pablo, de David, de Gedeón, de Moisés y tantos otros, podemos ver de qué manera nosotros también somos, al igual que ellos, tan indignos de su llamado. Pero al igual que ellos, Dios ha puesto en nuestras manos un privilegio enorme, que es en primer lugar conocerle a Él, ser parte de su familia. Él nos ha buscado cuando estábamos perdidos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, Él abrió nuestros ojos cuando estábamos en tinieblas y ahora nos hizo parte de su casa, nos sienta a su mesa. Pero no solamente el privilegio termina con esa realidad maravillosa, sino que ahora duplica el honor y nos hace responsables y nos encomienda la tarea de proclamar el Evangelio. Y si bien Pablo reconoce, no soy digno, no se queda con esa negativa sin hacer nada. Él dice, no soy digno, pero dado el alto llamado de Dios, debo ser fiel en permanecer en esta tarea. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer, al igual que Pablo, no somos dignos del alto llamado de ser parte de su pueblo, no somos dignos de ser administradores
del Evangelio de Dios a las naciones, pero no podemos quedar callados. No nos podemos silenciar voluntariamente. Al igual que Pablo, debemos permanecer en esa disposición de dar a conocer el mensaje del Evangelio. Él dice, es una gracia que me fue dada. Esa palabra gracia implica que Él no lo merece. Gracia significa que Dios nos da algo que no merecemos, que no podemos conseguir por nuestros propios méritos, que no somos dignos. Nuestra salvación es por gracia. Y Pablo dice, este ministerio, esta tarea me fue dada por gracia. El llamado de Pablo no fue por las altas cualificaciones que tenía él como hombre, fue el don de la gracia de Dios en él. Pablo dice, ¿quién es suficiente para esta tarea? ¿Quién calificaría para servir a Dios? Nadie, nadie es suficiente. Pero la gracia de Dios en mí lo hace posible. Es la misericordia de Dios, querido hermano, que un día te buscó y te salvó y te distinguió sobre los demás seres de esta tierra. Eres hijo de Dios, eres llamado por Dios y Él no solamente te ha llamado, sino que por medio de esa gracia también te ha conferido la tarea de proclamar el Evangelio. Dice en Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué vemos en esto? Bueno, vemos una analogía que el Señor está usando que va a ayudarnos a entender lo significativo, lo valioso, lo importante que es el reino de Dios o que debería ser el reino de Dios para cada hijo de Dios. No tenemos el tiempo para detenernos en el pasaje. Pero realmente hay tantos cristianos que necesitan considerar este pasaje con seriedad. Porque este hombre encontró un tesoro. El tesoro representa el reino de Dios, representa el Evangelio, podemos decir representa a Cristo, representa lo más valioso. Y él dice, encontré el tesoro. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene. No sabemos cuánto tenía, cuánto era en valor, pero vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Compró ese terreno, compró ese campo, porque ese campo en sí mismo no tenía ningún valor. Lo importante era que en ese campo estaba el tesoro más preciado para él. El Señor nos dice claramente que cuando nosotros debemos evaluar cuál es nuestro tesoro, porque dice, no podemos servir a dos señores, o servimos a uno y aborrecemos al otro, o al revés. Pero este hombre vio en ese campo un tesoro y fue por él. Vendió todo lo que tenía y compró ese tesoro porque consideraba el tesoro que había en él como algo importante. Cuando vemos a Pablo, él está usando la figura de un tesoro, de las riquezas inescrutables de Cristo, es la palabra que él dice, que él utiliza. Y nos lleva a considerar que para Pablo el Evangelio es un tesoro que él encontró, pero que a diferencia de muchos de nosotros, lejos de esconderlo, guardarlo, él comenzó a repartir de ese tesoro, comenzó a dar y a proclamar las verdades gloriosas de ese Evangelio. Por eso él ve esto no solamente como algo que no merece, sino como un privilegio. Él dice, se me ha llamado como un administrador de las riquezas del Evangelio de Cristo. Y en eso estoy. Evangelizar, hermanos, es un privilegio enorme que pobres pecadores como nosotros recibimos de la misericordiosa mano de Dios. Pero muchas veces el Evangelio para nosotros no es importante, no es un tesoro. El Evangelio para muchos de nosotros es rebajado a un simple medio para alcanzar algo. Bueno, cree en el Evangelio y vas al cielo. Cree en el Evangelio y sos librado de tu pecado. Cree en el Evangelio y sos reconciliado con Dios. Y vemos el Evangelio como un simple peldaño
para avanzar al siguiente paso. Y el Evangelio, dice Pablo, es mucho más que un simple momento, que un simple peldaño o escalón en tu vida. El Evangelio es algo central, el Evangelio es glorioso porque en el Evangelio nosotros podemos conocer y ver claramente a Cristo. Y es por eso que si Cristo es nuestro tesoro, su Evangelio es nuestro tesoro. Y si nosotros vemos el Evangelio como un tesoro, el anhelo de nuestro corazón debería ser proclamarlo, anunciarlo a toda criatura. Dice Pablo, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, ¿se dan cuenta? Dios me distinguió por sobre los demás hombres en encomendarme el Evangelio, pero no me veo superior a ellos. Dios eligió este pobre ser, este hombre, como un vaso de barro, para que la excelencia del reconocimiento o para que la gloria sea solamente de Dios y no de nosotros. Pablo había recibido un tesoro incomparable, invaluable, que tenía que guardar en un recipiente tan frágil y tan temporal como él mismo. Nosotros somos, como Pablo, ese pedazo de barro que se nos ha encomendado un glorioso tesoro, y ese tesoro, querido hermano, es el Evangelio. No merecemos ni uno de los tantos beneficios que Cristo nos da en el Evangelio. Dice Pablo, escribiendo a los Efesios, el capítulo 1, que versículo 3, que recibimos toda bendición espiritual en los cielos por medio de Cristo. Es por Cristo que el Evangelio es real para nosotros. Es por Cristo que todas las victorias de Cristo en la cruz podemos apropiarnos y vivirla en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en esa tarea que se nos ha encomendado, pensamos más que proclamar el Evangelio es una tarea para seres más especiales como ángeles, como quizás profetas que puedan mostrar como en la antigüedad su poder, su dignidad, y no nos creemos dignos de ese llamado. Pero Dios ha decidido usar vasos de barro para proclamar este tesoro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo soy el más insignificante de todos los santos, pero Dios ha querido en su plan perfecto para salvar a otras personas, encomendarme a mí la tarea de proclamar el Evangelio. Y esa es la realidad del apóstol, pero también es la realidad de cada iglesia, de cada individuo, de cada cristiano en esta tierra. Tu tarea como hijo de Dios es proclamar el Evangelio. Este es el privilegio que Dios te ha dado. Aunque seamos simples vasos de barros, seres insignificantes, que nadie cree en nosotros, tenemos el privilegio de portar un tesoro más valioso que todo el oro del mundo y que toda la plata de este mundo. Llevamos en nuestras manos o en nuestras palabras un remedio que puede dar vida eterna a todos los que creen. Tenemos en nuestras manos la llave para liberar a pobres pecadores que están sometidos en su propio pecado y en su propia maldad. Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Oh, qué honor más distinguido, qué título más importante que un hombre puede recibir. No es un llamado a ser un rey, a ser un príncipe, a ser una eminencia en una carrera particular. No es un llamado a ser destacado en la fama, en donde sea. Dice, serás un pescador de hombres. Serás un colaborador en la obra redentora de Dios. Pero yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo convencer a nadie. No, claro, es una obra de Dios, pero sí podemos llevar el Evangelio y esa es nuestra tarea.
¿Quieres ser parte de algo grande? ¿Quieres vivir una vida con propósito? ¿Quieres tener éxito en este mundo? ¿Éxito verdadero? ¿Éxito según Dios? ¿Quieres dejar un buen legado para la próxima generación? Considera este enorme llamado, este privilegio maravilloso que Dios te ha dado. Porque no hay un propósito más grande, más sublime, no hay una riqueza más valiosa que Dios ha puesto en tu mano, que es la de alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver que hay una riqueza incalculable. Una riqueza incalculable. El mismo versículo 8 dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y ahí están nuestras palabras, inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, cuando Pablo utiliza estas palabras, las inescrutables riquezas de Cristo, está hablando de algo que no se puede contar o que no se puede entender completamente. Si hablamos de algo profundo, ese océano es tan inescrutable que jamás vamos a llegar al fondo. Si hablamos de riqueza, es una riqueza incalculable que no se puede contabilizar. Y Pablo dice, las riquezas de Cristo, los beneficios de su obra, la realidad espiritual del Evangelio es incalculable. Y nosotros damos por sentado muchas veces y decimos, sí, yo entiendo el Evangelio, entiendo que el hombre es pecador, entiendo que Dios envió a su Hijo, que Cristo murió y resucitó, entiendo el Evangelio. ¿De verdad entendemos el Evangelio? Pablo está presentando el Evangelio como algo inescrutable, como algo que jamás vamos a terminar de comprender y entender, pero sí es una realidad que Él ha puesto esa riqueza en nosotros. Dice Pablo, estas riquezas son insondables. No vamos a llegar a comprender su totalidad, no vamos a entender su profundidad, pero un día cuando estemos con Él en gloria y cuando recibamos esa promesa de la herencia eterna, vamos a tener una visión más clara de la riqueza inescrutable de Cristo. Pablo no está hablando simplemente de un mensaje evangélico, sino que está hablando de una realidad eterna y gloriosa que es propia de todos los hijos de Dios. El Evangelio es la revelación de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está diciendo, las riquezas del Evangelio o de Cristo son inescrutables. Pero es a través del Evangelio, cuando nosotros apreciamos el Evangelio, cuando entendemos bíblicamente lo que significa el Evangelio, podemos entender un poco más a ese Cristo inentendible para nosotros. Primera de Corintios 2:9 dice, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se dan cuenta? Dice Pablo, bueno, los que aman a Dios, Él le ha preparado cosas especiales que ningún otro ser va a poder ver o entender. Pero cuando miramos el Evangelio, cuando contemplamos la verdad preciosa del Evangelio, entonces podemos ver cosas inexplicables para los hombres. Hay un inmenso tesoro de misericordia y gracia depositado en Cristo. Y cuando nosotros entendemos el Evangelio, lo que vamos entendiendo son el valor, la riqueza de Cristo para nosotros. Efesios 1:3, pasaje que citábamos, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las riquezas del Evangelio son todos los beneficios que recibimos en nuestra vida por la obra maravillosa de Cristo. Pablo no puede comenzar a desarrollar toda la verdad del Evangelio, pero entonces dice, bueno, quieren pensar en el Evangelio, piensen en el Evangelio como un tesoro. Ese tesoro no es producto de tu ganancia, de tu tarea, de tu esfuerzo. Ese tesoro, las inescrutables riquezas de Cristo, fue lo que Él logró y consiguió para su pueblo.
Las riquezas del Evangelio son tan profundas e insondables que el hombre es incapaz de comprender el valor eterno de lo que ellos representan. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si el evangelio es un tesoro, podemos decir entonces que los inconversos están desconociendo el valor, la riqueza, la gracia que hay en el evangelio. Dice Pablo, para los que se pierden, el evangelio está oculto. Por eso el evangelio debe ser anunciado, debe ser vivido, debe ser proclamado a todos aquellos que andan en tinieblas. ¿Para qué? Para que puedan comprender, para que puedan oír y conocer las riquezas del evangelio de Cristo. En otras palabras, si el evangelio nos enseña a Cristo, el que ellos conozcan el evangelio les va a permitir entender la gloria de Cristo. Los geólogos dicen que debajo de la tierra hay yacimientos de carbón que aún no fueron descubiertos, que hay campos y litros de petróleos que no han sido descubiertos, que hay oro y plata que jamás han sido encontrados. ¿Cuánto valen? No se sabe. No pueden calcular algo que no tienen, no pueden medir algo que no han descubierto. No se puede calcular, no se puede saber el valor de todo esto. Sí es una realidad que están, pero hasta que no lo encuentren no pueden saber cuánto vale todo eso. Pero cuando pensamos en Cristo, querido hermano, podemos decir como Pablo, sí, Cristo es sumamente valioso. Cristo es verdaderamente, o debería ser para cada hijo de Dios, como su único tesoro. Dios ha dado a conocer por medio del Evangelio las glorias de Cristo, lo que Él vale, lo valioso que Él es para tu alma, lo valioso que Él es para tu vida. Por eso nuestra vida es marcada entre un antes y un después de Cristo. Porque Él llegó a nuestra vida y hizo un cambio eterno, espiritual, profundo en tu alma. El valor del Evangelio es proporcional al beneficio recibido por Cristo. ¿Cuánto te dio Cristo? Al que mucho perdonó, mucho amó, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto vale Cristo para nosotros? Piensa un momento, ¿cuánto vale Cristo para ti? Piensa en esta mañana que si no hubiera sido por Cristo, por su venida, su encarnación, su muerte de cruz, su resurrección, hoy no tendrías un gramo de esperanza. ¿Cuánto vale Cristo para ti? O cambiando la pregunta es, ¿cuánto perderías hoy si Cristo no hubiera venido? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, en tu lugar y en mi lugar, para redimirte y llevarte a Dios. ¡Qué desastre! Dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. De nada vale congregarnos, leer la Biblia, de nada vale, porque todo le da sentido el hecho de que Él haya resucitado. Y esto nos lleva a pensar que Él es muy valioso para nosotros. Es como ese hombre que encontró el tesoro y compró ese campo diciendo, esto es lo más importante que tengo en mi vida, esto es lo más valioso para mi alma, esto es lo más importante para mi ser. Pero a veces vivimos como que Él no vale nada, como que Él no ha hecho nada por nosotros. Qué tristeza es tratar a Cristo como algo insignificante. Y Él dice, sí, ustedes me llaman Señor, es verdad. Pero si yo soy tu Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les mando? Y lo que Él nos manda es proclamar el Evangelio, proclamar esa riqueza invaluable que Él ha puesto en nuestras manos, que es el Evangelio glorioso de Cristo. El Evangelio no se trata de hablar de nuestras virtudes, no se trata de hablar de lo
de lo bueno que soy, de lo buena persona que soy, de lo correcto que soy, de lo buen esposo, buen hijo o hermano que soy. Se trata de hablar de las riquezas de Cristo. Se trata de hablar con otros, no solamente que es un pecador perdido, impenitente, incrédulo, que ofende a Dios con su vida, sino que se trata de hablar con ese pecador y decirle, mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo, contempla su majestad, contempla su gloria y arrepiéntete. Alguien dice que, hablando acerca de la gloria de Cristo, o hablando propiamente de la frase inescrutables riquezas de Cristo, dijo alguien, no importa en qué parte de la Biblia nos paremos, no importa qué versículo de las Escrituras tomemos, no importa qué verdad del Evangelio proclamemos, siempre vamos a estar hablando de las riquezas inescrutables de Cristo. De eso se trata, querido hermano, tu vida. De eso se trata la iglesia, de eso se trata alcanzar a otros con el Evangelio. No es el simple hecho de cumplir con cuestiones religiosas. Bueno, nuestra iglesia quiere ahora alcanzar a otros con el... No, es un honor, dice Pablo. Esto es tan valioso para mí que quiero darle a conocer, que quiero mostrarlo. Es como esos abuelos primerizos que tienen ahí la foto de su primer nieto en su bolsillo y van por todos lados, van a comprar y hablan con sus vecinos y van mostrando, este es mi nieto, se llama así, pesó tanto y está ahí horas hablando de su nieto. O de aquellos fanáticos de un equipo de fútbol. Van por la vida hablando de las virtudes de su club de fútbol. Oh, pero si Cristo es valioso para nosotros, si Él es lo más importante para tu alma, no va a haber otro tema de conversación en tu boca que las riquezas de Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. El Evangelio es la revelación perfecta del plan redentor que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo. Antes de la fundación del mundo, en la comunión íntima de la Trinidad, establecieron un pacto de redención para salvar al pueblo elegido de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban ahí determinando el plan redentor. Y cuando nosotros miramos todas las Escrituras, cuando nosotros nos paramos en el Génesis y avanzamos libro tras libro hasta el Apocalipsis, lo que podemos ver es la riqueza del Evangelio de Cristo. Cada libro, cada historia, cada acontecimiento en las Escrituras nos están apuntando de alguna manera al Hijo de la promesa. Nos están recordando, Dios es fiel. Él prometió que de la descendencia de la mujer nacería el Salvador, y así lo anunció a Abraham, a Moisés, a David y a toda la nación. Dios fue progresivamente mostrando la realidad de su plan redentor. Y llegamos a la cruz. Y en la cruz vemos la consumación de esa obra gloriosa del Evangelio. Vemos Dios es fiel, pero aún podemos ver que ese plan se consumó y ahora podemos descansar en esa verdad del Evangelio. Ahora esa verdad ha alcanzado su cumplimiento final y esa es la verdad que proclama el Evangelio. Cristo murió y resucitó, pero Él ha muerto y resucitado para que nosotros podamos tener vida y comunión con Dios en Él. Esa, dice Pablo, 1 Corintios 15, esto es el Evangelio. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Pablo dice, no solamente Dios eligió a un hombre para que administre las riquezas del Evangelio, sino que Dios ha llamado a la iglesia para que a través de que la iglesia lleva adelante la proclamación del Evangelio,
los principados y potestades en los lugares celestiales puedan conocer el plan redentor de Dios para los hombres. Aún los ángeles están de alguna manera mirando cómo la iglesia desarrolla la proclamación del evangelio y van viendo cómo los pecadores muertos en sus delitos y pecados vienen a los pies de Cristo. La obra de Cristo es la manifestación visible de un propósito eterno. Evangelizar no es contar hechos históricos del pasado, es proclamar el cumplimiento del plan eterno del Dios Santo. El evangelio no solamente es un medio por el cual el hombre puede ser salvo. Proclamar el evangelio es hablar de las riquezas de Cristo. Proclamar el evangelio es decir, Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Dios es digno de toda confianza. Desde el principio de la creación, Él prometió esta obra y la llevó adelante. El evangelio no es un simple mensaje de perdón y reconciliación. Es la manifestación histórica de un plan eterno, el cumplimiento de la promesa, es la respuesta al desastre de la caída del hombre, es la revelación de la sabiduría y la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, las riquezas del evangelio me han sido dadas y debo proclamarlo. Nosotros somos llamados, al igual que Pablo, a anunciar las riquezas inescrutables del evangelio de Cristo. No debe haber otro deber más importante, un privilegio más inestimable que proclamar el evangelio. Spurgeon decía, si Dios te ha llamado a proclamar el evangelio, no te distraigas para hacerte rey. Obedece a tu Señor y proclama las verdades del evangelio. Solo en Cristo tenemos el privilegio enorme de anunciar sus riquezas y la gloria de su reino eterno a las almas necesitadas. Pablo dice en Colosenses 1:27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Pablo, había un misterio que todos los hombres querían conocer. Ese misterio es dónde está nuestra esperanza. Y Pablo dice, Dios quiso en su beneplácito, en su voluntad, en su compasión para con todos los hombres, Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Hermanos, ese es el tesoro que tienes en tus manos. No importa cuánto sabes de la palabra de Dios, no importa si puedes entrar en un debate teológico con alguien más, no importa cuántos argumentos puedes presentar a los que se oponen a nuestra fe, pero tienes en tus manos un tesoro invaluable y es el evangelio de Cristo. Ese evangelio lleva esperanza a los perdidos. Ese evangelio nos lleva al camino de salvación que es en Él, que es en su obra. Esa riqueza ha sido puesta en tus manos. Debemos compartirla. Cristo no es la solución improvisada de Dios después que otros planes fracasaron. Para Dios, Cristo siempre fue el plan. En tercer y último lugar, hermanos, la urgencia de nuestro anuncio. La urgencia de nuestro anuncio. Dice Pablo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Cuál era la tarea específica que él había recibido de parte de Dios? Anunciar el evangelio entre los gentiles. Pablo utiliza la palabra anunciar y esa palabra significa evangelizar. Dice Pablo, Dios me llamó para evangelizar a los gentiles. Sí, las cartas son consecuencias de la tarea. Empezar otras iglesias son consecuencias de la tarea. El viajar por todas partes es consecuencia del llamado.
Pero lo central en mi vida, dice Pablo, es evangelizar, dar, compartir las buenas noticias de Cristo. Dios ha decidido salvar a su pueblo, traerlo a la comunión y traerlo a la vida con Él a través de la proclamación del Evangelio. La figura es la del valle de huesos secos, donde el profeta es llevado por Dios y Dios habla con el profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? El profeta dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice al profeta, profetiza. Y él comienza a hablar y esos huesos comienzan a unirse en un esqueleto y comienza a levantarse un ejército incontable de esqueletos. Y luego Dios sigue hablando con el profeta y comienzan a surgir músculos, tendones, la piel, pero esos esqueletos están ahí muertos y sin vida. Hasta que Dios decide darles vidas para que vengan nuevamente a vivir. Cuando hablamos del Evangelio es esa verdad espiritual la que vemos. No tenemos poder en nosotros para dar vida a nadie, pero sí Dios, como usó a ese profeta, puede usarte a ti y a mí para que otros tengan vida en Él. Puedan escuchar la viva voz del Evangelio. Puedan escuchar como un Lázaro en su tumba, ven fuera. Y entonces son libres. Pero alguien necesita proclamar, alguien necesita con urgencia hablar la verdad gloriosa del Evangelio. El Señor habla con el apóstol Pablo en Hechos 18 y le dice, Pablo, no temas, habla y no calles. Y esa es la realidad de nuestro llamado cada día. Sí es verdad, hay temor. Sí es verdad, hay vergüenza. Sí nos comenzamos a cuestionar qué van a decir. Pero el Señor dice, habla y no calles. Porque hablar es el medio establecido por Dios para alcanzar a otros. No son tus argumentos, no son tus respuestas bien preparadas. Es hablar del Evangelio de Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero Dios ha determinado incluirnos en el cumplimiento de esta obra de salvación a través de que nosotros proclamamos y hablamos la verdad del Evangelio. Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De alguna manera todos nosotros somos un heraldo que viene a una ciudad sitiada por un ejército, donde venimos con una bandera blanca y decimos, el rey ha dado libertad. Él quiere hacer la paz con ustedes. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro propósito en la vida. Él nos encargó a nosotros, la iglesia, a nosotros, los cristianos, la palabra de reconciliación. Una palabra que tiene que ver con el Evangelio. Una palabra que nos muestra a Cristo, su perdón y su compasión. Es lo que nosotros tenemos en el Evangelio. El medio establecido por Dios para salvar es el Evangelio, pero Pablo nos recuerda que Él nos dio a nosotros la palabra, el mensaje de reconciliación que tenemos en el Evangelio. Segunda de Reyes 7:9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Este es un pasaje que vamos a encontrar o que pueden encontrar en Segunda de Reyes 7, donde luego de una obra de Dios, todo el campamento enemigo fue sometido por unos ruidos que Dios hizo sonar en el campamento y huyeron dejando todas las cosas, sus carros, sus tesoros, su comida, su ropa, sus tiendas, todo quedó a la deriva. Ellos huyeron porque Dios los hizo escapar. Estas palabras son las de 4 leprosos que estaban afuera de la ciudad, que nadie consideraba. Y ellos están ahí debatiendo entre la vida y la muerte. Dice,
somos leprosos, si entramos a la ciudad, si entramos al campamento enemigo, a lo sumo nos van a matar. De todas maneras vamos a morir, somos leprosos. Así que toma la determinación de ir a ese campamento. Pero he aquí, llegan al campamento y se encuentran con un tesoro incalculable. Y no hay nadie que lo frene. Y ahí comienzan a tomar comida, vestidos, vino, tesoros, y todo es nuestro, dice. Pero escuchen las palabras. Se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Oh, hermanos, qué terrible realidad de la iglesia. Nosotros tenemos un tesoro, dice Pablo. Ese tesoro es Cristo. Lo hemos conseguido y tenemos la misma condición que estos leprosos. Somos indignos. Nadie nos ve a nosotros como personas que podemos hacer grandes cosas. Pero Dios en su misericordia nos salvó y nos hizo partícipes de esta gracia, de este tesoro. Y dice ellos: tenemos todo para bendecir a nuestra nación, tenemos todo para bendecir a otros, pero en un acto egoísta nosotros callamos. Y dice: no estamos haciendo bien. Esto nos recuerda la urgencia de nuestro llamado, la urgencia de nuestro mensaje, de no callar, de no silenciar las glorias maravillosas que encontramos en el Evangelio. Si las riquezas del Evangelio son infinitas, pero están ocultas, callar, no hablar de esa riqueza es negligencia. Si aún Dios está salvando personas, callar es pecar contra Dios. No estamos haciendo bien. Hechos 4:20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si has visto a Cristo, si Él es tu tesoro, no calles, no silencies el mensaje redentor de Dios que Él ha puesto en tus manos. Sin importar el caso particular de una persona, sin importar el pecado que lo esclavice, el temor que lo domina, el conflicto que lo preocupe, la aflicción que está viviendo, el Evangelio es lo que necesita. Por eso, una y otra vez, la palabra de Dios nos dice: no calles, no calles, ve a los cautivos. Tienes todo lo necesario para librarlos a ellos de su situación espiritual, del castigo eterno. ¿Cómo lo hacemos? Proclamando las verdades inescrutables del Evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El Señor nos dé ese denuedo, esa determinación de ir a aquellos que no le conocen y poder hablarles de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Vamos a orar y luego continuamos. Señor Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por que podemos considerar la enorme riqueza que tú nos has dado de conocerte y de poder ahora proclamar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Señor, tú sabes lo difícil que es para nosotros, pero tu gracia es suficiente y tu gracia puede hacer de nosotros instrumentos útiles para alcanzar a otros con el Evangelio, para proclamar a otros las riquezas preciosas del Evangelio. Señor, haz de esta iglesia un faro de gracia donde no solamente se proclame y se enseñe el Evangelio, sino también se viva y se predique cada día de manera grupal como iglesia, y en lo particular cada uno de nosotros podamos transitar nuestra vida proclamando, hablando de las verdades del Evangelio. Padre, bendice tu palabra y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.